Sadid, prepárate, porque hoy nos vamos a sumergir en una vaina, que te va a dejar pensando y con los pelos de punta. Uy, no me digas. Bueno. ¿Qué será esta vez? ¿Nos vamos a poner filosóficos con Sartre o con Simone de Beauvoir? No, espera, ya sé. Vamos a descifrar el código da Vinci. Jaja, nada que ver, nada de eso. Hoy nos metemos en un texto reantiguo, lleno de demonios, ángeles y un rey, digamos, particular. Un rey particular. Sí, particular. Hablamos del testamento de Salomón. Salomón, el de la sabiduría. O sea, entre proverbios y reinados le quedaba tiempo para escribir testamentos. Imagínate. Resulta que el man no solo era un teso para la sabiduría, sino que también le hacía al exorcismo. Al exorcismo. Sí. Este testamento nos cuenta cómo Salomón dominaba a los demonios y los ponía a camellar en la construcción del templo de Jerusalén. No jodas. Y les pagaba prestaciones sociales a esos demonios. Eso sí que debió ser un sindicato complicado de manejar. Ajaja, quién sabe. Prepárate para una mezcla de historia, mitología y un toque picante colombiano, obvio. Esto se va a poner bueno. Dale cuenta. Muy cuenta. Cuenta. Bueno, pues el Testamento de Salomón es un texto apócrifo, Apócrifo. ¿sí? O sea, que no es considerado parte de la Biblia oficial, pero igual es una lectura fascinante que nos da una idea de las creencias sobre lo sobrenatural en la época de Salomón. Es como asomarse a un mundo lleno de misterio y de mucho susto también. Pues sí, dan miedito esas cosas. A mí lo que me parece re bacano es cómo el texto combina elementos de la tradición judía y cristiana con vainas de la mitología grecorromana. Sí, Sí, por ejemplo, menciona al arcángel Miguel entregándole un anillo mágico a Salomón, pero al mismo tiempo habla de demonios con nombres griegos como Noskelis y Asmodeo. y Belcebú. No olvidemos al parcero Belcebú. ¡Oh, qué miedo! Según el Testamento, Salomón lo obligó a revelar su verdadera identidad y a traer a todos los espíritus inmundos ante él. ¿Mm? Eso sí que es tener poder. ¿Verdad? Y fíjate que en el testamento Belcebú es como un ángel caído. El primero que se rebeló contra Dios. Lo describen de una forma muy escalofriante. Como lo escriben. Dicen que destruye reyes, se alía con tiranos y lleva a la gente a la perdición. O sea, Salomón tenía al mero mero de los demonios a sus pies, obligándolo a trabajar en la construcción del templo. ¡Qué gonorrea! Sí, aquí es donde vemos la astucia de Salomón. No solo somete a los demonios, sino que los usa a su favor. Los convierte en mano de obra gratuita para el templo. Sí, ok. Un genio, ¿no? Total. Y la variedad de demonios que hay. El texto los describe con lujo de detalles, sus nombres, sus poderes, sus debilidades, hasta sus estrategias para hacer maldades. Parece un catálogo de villanos para una película de terror. Total. Es como una enciclopedia demoníaca. Por ejemplo, habla de Onostelis, un demonio que se transforma en una mujer hermosa para estrangular hombres. ¿Y no? Imagínate la maldad. Y también está Asmodeo, el demonio de la lujuria y la discordia que separa parejas y les lleva a pecar. Y las 33 gobernantes cósmicas de la oscuridad. ¿Las qué? Las 33 gobernantes cósmicas de la oscuridad. Según el testamento, Salomón les interroga una por una y descubre todos sus secreticos. ¡Qué paciencia la de este rey! Lo que me impresiona es que a pesar de su poder, los demonios le tienen miedo a Salomón. Le suplican que no los condene al agua, al fuego, a la tortura. Claro, es que Salomón tenía el poder de Dios de su lado. Y con ese anillo mágico, con el sello pentagonal. Los demonios no podían ni pío. Exacto. El anillo le daba autoridad sobre ellos y Salomón lo usaba con sabiduría, no solo para someterlos, sino también para sacarles información. Es como si el anillo fuera un detector de mentiras demoníaco, Ajaja, qué buena esa. ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cuánta información obtuvo? El testamento está repleto de revelaciones sobre el mundo demoníaco, sobre los ángeles, sobre la lucha entre el bien y el mal. Sí, es una lectura que te deja con más preguntas que respuestas, pero eso es lo que la hace tan intrigante. Es como un rompecabezas que te invita a armarlo, a darle sentido a ese mundo sobrenatural. Total. Y hablando de rompecabezas, ¿te acuerdas de Efipas? ¡Efipas! Y ese demonio que estaba atrapado en un frasco y que Salomón usó para colocar la última piedra del templo. Ah, sí, claro. Y no solo eso, Efipas también le reveló la ubicación de un tesoro a Salomón. No solo era sabio, sino que tenía una suerte. Jajaja, sí. Pero bueno, no todo es color de rosa en esta historia. ¿Y? Resulta que Salomón, a pesar de toda su sabiduría, comete un error fatal. ¿En serio? ¿Qué pasó? Pues la historia de Salomón nos recuerda que hasta los más inteligentes pueden caer en la tentación. El testamento cuenta que Salomón, cegado por el amor a una mujer jebusea, termina adorando a dioses paganos y pierde el favor de Dios. ¡Qué vaina! Y pensar que había logrado tanto el templo, la paz en su reino, el respeto de los demás reyes. Es una lección importante. No Nos muestra digas- que la sabiduría no es solo saber un montón de cosas, sino también saber vivir, saber tomar decisiones.
Jeque. Y que hasta los más sabios se puedan equivocar si se dejan llevar por las pasiones. Total. Y al final Salomón reconoce su error y escribe el testamento como una advertencia para las futuras generaciones. Nos dice que hay que ser fuertes ante la tentación y no olvidarnos de Dios. Un final un poco agridulce pero realista. Salomón, a pesar de su caída, nos deja un legado de sabiduría. Y nos recuerda que en la vida todos metemos la pata, pero lo importante es aprender de los errores y seguir adelante. Sí, eso es muy cierto. Y hablando de seguir adelante, Sadis, ¿qué te ha parecido este recorrido por el testamento de Salomón? ¿Hay algo que te haya llamado la atención? Muchísimas cosas, la verdad. El texto es tan rico en detalles que es difícil elegir solo una. Pero si tuviera que quedarme con algo, sería con la descripción tan vívida que hace de los demonios. No son solo criaturas abstractas del mal, sino que tienen nombres, personalidades, incluso debilidades. Es como si el autor quisiera humanizarlos, hacerlos más reales y por lo tanto más aterradores. Qué buena observación, Sadid. Y ahora que lo dices, creo que yo también me quedo con esa idea, la humanización de lo demoníaco. Nos hace pensar en la complejidad del mal, en que no siempre es fácil distinguirlo del bien y en que todos de alguna manera tenemos una lucha interna entre ambos. Totalmente. Y esa lucha, esa tensión es lo que hace que este testamento sea tan fascinante. Nos confronta con nuestras propias sombras, con nuestros propios miedos y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana en toda su complejidad. Sin duda, Sadis, ha sido un deep dive bastante intenso, pero creo que hemos logrado desenredar algunos de los misterios del testamento de Salomón. Sí, espero que la gente que nos escucha se quede con ganas de saber más. Hay mucho por descubrir en este texto. Bueno, querido audiencia, te dejamos con esa pregunta para que la rumies un rato. ¿Crees que la historia de Salomón es solo un cuento o hay algo de verdad en ella? ¿Y qué te parece la idea de que los demonios, a pesar de ser tan malos, puedan ser utilizados para el bien? Piénsalo y cuéntanos qué concluyes. Nos vemos en la próxima. Ya pues. Y hablando de esos demonios puestos a hacer el bien, me acordé de que en el testamento se cuenta cómo Salomón los obligaba a trabajar en la construcción del templo de Jerusalén. Imagínate esos demonios con sus poderes sobrenaturales cortando piedras, cargando madera, haciendo ladrillos. Ajá, sí. Eso sí que debió ser un espectáculo digno de ver. Aunque la verdad no me habría gustado estar en los zapatos de los pobres obreros que tenían que trabajar al lado de esos demonios. ¡Qué susto! Uy, no, yo tampoco. Sí. De hecho, el testamento empieza con la historia de un demonio llamado Ornias que le robaba la paga y la comida a uno de los trabajadores. Y hasta le chupaba el dedo al pobre hombre. Quitaba el dedo. Sí, chupaba el dedo. ¡Qué horror! ¿Y cómo hizo Salomón para controlar ese demonio tan fastidioso? Pues según el texto, Dios le envió al arcángel Miguel con un anillo mágico. Con un anillo mágico. Sí que le daba poder sobre todos los demonios. Con ese anillo, Salomón pudo obligar a Ornias a trabajar en la construcción del templo. O sea que el anillo era como una especie de varita mágica que le daba a Salomón control total sobre los demonios. Exactamente. Y lo curioso es que el anillo tenía un sello pentagonal, un símbolo que se ha asociado con la protección contra el mal en muchas culturas. No solo en la época de Salomón, sino a través de la historia. Qué interesante. ¿Y qué pasó con Ornias después de que Salomón lo sometió? Se quedó camellando en el templo para siempre. No, exactamente. Resulta que Ornias era un demonio bastante avispado y le propuso un trato a Salomón. Le dijo que si lo liberaba a él a cambio le traería a Belcebú. ¿A Belcebú? Sí, al mismísimo príncipe de los demonios. Como quien dice un intercambio de prisioneros. No puede ser. Y Salomón aceptó el trato. Qué arriesgado. Sí, parece que Salomón no pudo resistirse a la oportunidad de tener a Belcebú bajo su control. Y bueno, Ornias cumplió su palabra y le trajo a Belcebú. Me imagino la escena. Salomón cara a cara con Belcebú, el rey de los demonios. Debió ser un encuentro épico. ¿No te parece? Totalmente. Y lo más raro es que según el testamento, Belcebú se comportó de manera bastante cortés. ¿Cortés? Sí, se presentó ante Salomón, le reveló su verdadera identidad, incluso le prometió traer a todos los demás demonios, casi que le hizo una reverencia. En serio. O sea que Belcebú era un demonio con modales. ¿Quién lo diría? Bueno, tal vez no era tan malo como lo pintan. O tal vez simplemente le tenía pánico al poder de Salomón y del anillo mágico. Yo también me habría portado bien en su lugar. Jajaja. De todas formas, me parece increíble que Salomón haya tenido la valentía de enfrentarse a Belcebú y a todos los demás demonios. Yeah. Yo me habría muerto del susto. Sí, Salomón era un tipo valiente, no hay duda. Y no solo eso, sino que también era muy inteligente. Se las arregló para obtener información muy valiosa de los demonios, los puso a cantar como canarios. De verdad. Y por ejemplo, ¿qué tipo de información? Pues les preguntó cuáles eran sus poderes, sus debilidades, los ángeles que los podían vencer. Y también les hizo preguntas sobre el cielo, las estrellas, el futuro. Es como si hubiera aprovechado la ocasión para saciar su sed de conocimiento. O sea que Salomón aprovechó la situación para aprender todo lo que pudo sobre el mundo sobrenatural. ¡Qué astuto! Exactamente.
Y gracias a esa información pudo protegerse a sí mismo y a su reino de las fuerzas del mal. Es como si hubiera creado un manual de defensa contra los demonios. ¡Qué bacano! Y hablando de fuerzas del mal, Sadi, ¿qué me dices de las 33 gobernantes cósmicas de la oscuridad? Esa parte del testamento me dejó con los pelos de punta. Parecía una película de terror. Sí, esa parte es bastante tenebrosa. Según el texto, estas 33 entidades demoníacas eran responsables de todo tipo de males. Engaño, conflicto, celos, poder, error, como si fueran las reinas del mal. Uf. Y pensar que Salomón tuvo que enfrentarse a todas ellas. Debió ser una experiencia agotadora. Sí, pero también muy reveladora. Salomón descubrió que cada una de estas entidades tenía un ángel específico que la podía vencer, y esa información le fue muy útil para combatirlas. Es como si cada demonio tuviera su propio talón de Aquiles. O sea que cada demonio tenía su propia kriptonita, por así decirlo. Está interesante. Exacto, y Salomón aprendió a usar esas debilidades a su favor. Era un maestro en el arte de la estrategia demoníaca. Oye, hablando de kriptonita, ¿te acuerdas de ese demonio llamado Envidia que quería robarle la cabeza a Salomón? Qué vaina tan macabra. Sí, ese demonio me dio escalofríos. Decía que devoraba cabezas porque quería tener una como la de Salomón. Como si la cabeza de Salomón fuera un trofeo. ¡Qué horror! Y lo más perturbador es que decía que podía meterse en las voces de la gente, especialmente en las de los niños. ¡Qué miedo! Sí, esa parte es bastante inquietante. Imagínate el miedo que debían sentir las madres al pensar que este demonio podía poseer a sus hijos. Debió a ser una pesadilla. Uf, no me lo quiero ni imaginar. Bueno, ¿cómo hizo Salomón para librarse de ese demonio tan peligroso? Pues según el testamento, Salomón lo selló con su anillo mágico y lo obligó a trabajar en la construcción del templo. O sea, que lo puso a hacer trabajos forzados. Me parece un castigo justo para un demonio tan malvado, que le duela. Sí, y al parecer ese era el castigo habitual que Salomón les imponía a los demonios. Los obligaba a trabajar en la construcción del templo o los encerraba en frascos sellados con su anillo. Los tenía bien controladitos. Y todo esto mientras Salomón construía el templo de Jerusalén. ¿Verdad? Exactamente. El testamento nos cuenta que Salomón, gracias a su sabiduría y a su poder sobre los demonios, logró construir el templo en un tiempo récord. Y que su reino prosperó durante su reinado. Todo gracias a su astucia y su control sobre los demonios. O sea que a pesar de todos los peligros que enfrentó Salomón, salió victorioso y todo gracias a la sabiduría que Dios le había concedido. Sí, pero recordemos que al final de su vida Salomón cometió un grave error. ¿Un error? Sí. Se dejó seducir por una mujer jebusea y terminó adorando a dioses paganos. ¡Qué lástima! Sí, es una lástima que un rey tan sabio haya caído en la tentación. Parece que nadie es perfecto, ni siquiera Salomón. Es una lección importante para todos nosotros. Nos recuerda que la sabiduría no nos hace inmunes al pecado y que debemos estar siempre alerta para no dejarnos llevar por las pasiones. La carne es débil. Totalmente. Y bueno, Sedith, ahora que hemos hablado de los demonios y de la sabiduría de Salomón, ¿qué te parece si pasamos a otro aspecto fascinante del testamento? Dale, ¿a qué te refieres? Pues a la descripción que se hace de los ángeles. Según el testamento, los ángeles jugaban un papel fundamental en la lucha contra los demonios. Eran como los guerreros de la luz. Sí, es cierto. El testamento nos dice que cada demonio tenía un ángel específico que lo podía vencer y que Salomón podía invocar a esos ángeles para que lo ayudaran a controlar a los demonios. Es como si tuviera un ejército celestial a su disposición. ¡Qué bacano! ¿Y qué me dices de los nombres de los ángeles? Algunos son bastante raros, ¿no? No, Arasuá. Sí, algunos son difíciles de pronunciar. Pero lo interesante es que muchos de esos nombres tienen un significado simbólico. Es como si cada nombre escondiera un secreto. Ah, sí. Y por ejemplo, Pues por ejemplo, el ángel Lamejale, que vence al demonio del engaño, significa Dios es misericordioso. Y el ángel Baruchahel, que vence al demonio de conflicto, significa Dios es bendito. Cada nombre es un mensaje. o sea que los nombres de los ángeles reflejan sus atributos divinos. ¡Qué bacano! Exactamente. Y eso nos da una idea de la importancia que se le daba a la angelología en la época en que se escribió el Testamento. Era un tema central en la cosmovisión de la época. Interesante. Y hablando de la época en que se escribió el Testamento Sarith, ¿qué se sabe sobre el origen de este texto tan enigmático? Pues el Testamento de Salomón es un texto apócrifo. Apócrifo. Sí, lo que significa que no es considerado parte de la Biblia oficial y su autoría es incierta. Es como un misterio sin resolver. Ah, ok. ¿Cuándo se cree que se escribió? Se estima que fue escrito en algún momento entre los siglos Sucusitro y 3 ODC, o sea, hace Sí. casi 2000 años. Uf, o sea que es un texto bastante antiguo. Tiene más historia que un museo. Sí, y eso lo hace aún más fascinante. Nos da una idea de las creencias sobre lo sobrenatural que se tenían en esa época. Es como un viaje en el tiempo a un mundo lleno de misterio y magia. Y también nos muestra la influencia que la cultura griega y romana tuvo en la tradición judía y cristiana.
Es como una mezcla de ingredientes que da como resultado un plato único. Exacto. En el Testamento vemos una mezcla de elementos de la tradición bíblica con elementos de la mitología greco-romana. Es como una fusión cultural. Y esa mezcla es lo que hace que este texto sea tan único y tan intrigante. Es como una caja de sorpresas. Totalmente. El Testamento de Salomón es una lectura que nos transporta a un mundo mágico lleno de misterio y de peligro. Un mundo en el que los demonios y los ángeles luchan por el destino de la humanidad. Es una batalla épica. Y en el que un rey sabio armado con el poder de Dios se enfrenta a las fuerzas del mal. Es un héroe de leyenda. Una historia épica que nos recuerda que a pesar de las adversidades, la luz siempre triunfa sobre la oscuridad. Es un mensaje de esperanza. Y que la sabiduría, aunque no nos hace inmunes al error, es nuestra mejor arma para enfrentar los desafíos de la vida. Es una herramienta poderosa. Sarit, creo que hemos cubierto bastante terreno en este deep dive. ¿Hay algo más que te gustaría añadir? Pues me gustaría retomar un punto que mencionamos antes, el de Fipas, el demonio atrapado en un frasco. ¿Te acuerdas que este demonio le reveló a Salomón la ubicación de un tesoro y le ayudó a colocar la última piedra del templo? Ah, sí. Ese demonio sí que era útil. Sí, esa parte es muy interesante. Lo que me parece aún más curioso es que según el testamento de Fipas y otro demonio llamado Abisitibor, fueron encerrados en el templo, obligados a sostener una columna en el aire. Imagínate la escena. ¿No jodas? ¿Y para qué los obligó Salomón a hacer eso? Qué extravagante. Pues según el testamento, Salomón hizo esto como una prueba de su poder. Quería demostrar que incluso los demonios más poderosos estaban bajo su control. Era como un domador de demonios. Y que al mismo tiempo podían ser utilizados para el bien. Qué paradoja. Exacto. Y lo más sorprendente es que, según la tradición, esa columna sigue en pie hasta el día de hoy. ¿En serio? Sí. ¿Y dónde se supone que está? Me encantaría ir a verla. Pues se dice que está en algún lugar de Jerusalén, pero su ubicación exacta es un misterio. Es un secreto bien guardado. ¡Qué intriga! Me encantaría poder verla con mis propios ojos. Sería una experiencia increíble. A mí también. Imagínate la energía que debe emanar de esa columna sostenida por dos demonios poderosos. Debe ser un lugar mágico. Debe ser un lugar increíble, lleno de misterio y energía. Sin duda alguna. Y bueno, Sadis, creo que con esto hemos llegado al final de nuestro deep dive en el Testamento de Salomón. Ha sido un viaje fascinante. Sí, ha sido un viaje fascinante por el mundo de lo sobrenatural lleno de demonios, ángeles, sabiduría y misterio, como una película de aventuras. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de este recorrido tanto como nosotros, que se hayan divertido y aprendido al mismo tiempo. Y que, como siempre, se queden con ganas de aprender más sobre el mundo que nos rodea. Que la curiosidad no se apague. Exacto. Que sigan explorando y descubriendo los misterios que esconde el mundo. La aventura continúa. Bueno, Sadis, muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Ha sido un placer tenerte en The Deep Dive. Eres una experta de lujo. El placer ha sido mío. Siempre es un gusto hablar de estos temas tan interesantes. Y a ti, querido oyente, te invitamos a que sigas explorando el mundo de lo desconocido. Y que no te olvides de compartir tus descubrimientos con nosotros. Hasta la próxima. Chao, chao. Uy, sí, esa columna con los demonios sosteniendo el pilar en el aire. Uf, qué imagen tan tesa. ¿Verdad que sí? Es como una escena salida de una peli de terror. Bíblica. Salomón sí que sabía cómo manejar a esos demonios. Los tenía camellando revelando secretos. Y hasta sosteniendo columnas. Jajaja. Tenía un talento único para la manipulación demoníaca. Eso sí que es tenerlos bien dominados. Lo que a mí me parece increíble es cómo este texto, a pesar de no ser parte de la Biblia oficial, ha tenido tanta influencia en la cultura popular. Ah, sí. Cuéntame más sobre eso. Pues fíjate que muchos artistas se han inspirado en el Testamento para crear obras de arte, literatura, cine, hasta videojuegos. Uy, sí, es verdad. Ahora que lo dices, me acuerdo de haber visto demonios con nombres del Testamento en películas y series. ¿No me había dado cuenta de esa conexión? Exacto. Y no solo eso, sino que también ha influido en algunas prácticas mágicas y esotéricas. ¿En serio? Eso sí que es interesante. ¿Y cómo así? Bueno, hay quienes creen que el Testamento tiene fórmulas mágicas para invocar o controlar demonios, y que Salomón, con toda su sabiduría, creó un sistema de magia demoníaca que ha llegado hasta nuestros días. Uy, no. Eso sí me da miedo. No me gustaría encontrarme con alguien que ande jugando con demonios. Jaja, no, yo tampoco. Pero bueno, dejando la magia a un lado, lo que sí es cierto es que el Testamento nos da una visión fascinante del mundo sobrenatural en la antigüedad. Si es como si abriéramos una puerta a un mundo lleno de misterio donde los demonios y los ángeles se mezclan con los humanos y la magia es parte de la vida cotidiana. Y donde un rey sabio, con la ayuda de Dios, se enfrenta al mal y construye un templo majestuoso que se convierte en un símbolo de su poder y sabiduría. Una historia épica. El Testamento de Salomón nos recuerda la importancia de la fe,
la sabiduría y la perseverancia en la lucha contra la oscuridad. Y que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza para la humanidad. Mensaje que sigue vigente hasta hoy. Sadit, ha sido un verdadero placer explorar contigo los misterios del Testamento de Salomón. Muchas gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. El placer ha sido mío. Siempre es un gusto conversar sobre estos temas tan fascinantes. Y a ti, querido oyente, te invitamos a seguir explorando el mundo de lo desconocido, a cuestionar lo establecido y a buscar respuestas en los lugares más inesperados. Recuerda que la sabiduría se encuentra en cada rincón. Solo hay que estar abiertos a descubrirla. Hasta la próxima. Y que la curiosidad te acompañe.